¿Sentís que estás rodeado de cosas, pero aún así te falta algo? Vivimos en una época donde el exceso se ha convertido en norma. Más ropa, más pantallas, más compromisos, más consumo y, paradójicamente, menos paz. Pero, ¿y si la clave de la verdadera libertad no está en tener más, sino en necesitar menos? Los estoicos, hombres sabios como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, descubrieron hace siglos que vivir con austeridad no era empobrecerse, sino liberarse. No se trata de renunciar por obligación, sino de elegir con conciencia. Hoy más que nunca, sus enseñanzas nos invitan a revisar nuestra relación con lo material, a desintoxicarnos del exceso y a volver a lo esencial. En este vídeo vamos a explorar cómo la austeridad puede transformar tu mente, tu alma y tu estilo de vida. Si te interesan estos temas, suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada semana compartimos enseñanzas estoicas, reflexiones espirituales y consejos para vivir con propósito. Ahora sí, respira profundo, vacía la mente, y comencemos este viaje hacia una vida más simple y plena. Cuando escuchamos la palabra austeridad, muchos la asociamos con carencia, pobreza o incluso con sufrimiento. Pero para los estoicos, la austeridad no era una condena ni una imposición, sino una virtud profundamente liberadora. No se trataba de rechazar lo material por completo, sino de aprender a vivir con lo esencial, sin quedar atrapados en los deseos innecesarios que tantas veces nos roban la paz. En la mirada estoica, austeridad es sinónimo de libertad. Es elegir conscientemente no depender de las cosas externas para estar bien. Es poder prescindir de lo superfluo sin perder la alegría ni la tranquilidad interior. ¿Qué mayor fortaleza puede tener una persona que aquella que, aun perdiéndolo todo, sigue siendo dueña de sí misma? Los sabios estoicos entendían que la verdadera esclavitud no es externa, sino interna. Quien necesita lujos para sentirse pleno, vive encadenado. En cambio, quien sabe ser feliz con poco, ha conquistado una libertad que nada ni nadie puede arrebatarle. La austeridad era, para ellos, una forma de entrenar el alma. No como un castigo, sino como un camino de purificación, una manera de silenciar el ruido de los excesos y escuchar lo que realmente importa. Vivir con menos no es vivir peor, es vivir con más claridad, más presencia y más autenticidad. Marco Aurelio, uno de los más poderosos hombres de su tiempo, escribió en sus meditaciones que el que más posee no es el más rico, sino el que menos necesita. Esa frase resume el corazón de la austeridad estoica. No se trata de acumular, sino de aprender a soltar. No se trata de tener mucho, sino de no depender de lo que se tiene. Cuando dejamos de poner nuestra felicidad en lo externo, comenzamos a encontrarla dentro nuestro. La austeridad, en este sentido, no empobrece. Al contrario, enriquece el alma, fortalece la voluntad y nos prepara para afrontar la vida con serenidad, sin miedo a perder, porque nada de lo esencial puede ser arrebatado. Lucio Anneo Séneca fue uno de los pensadores más brillantes del estoicismo, y al mismo tiempo, uno de los hombres más ricos de su tiempo. Este contraste aparente, entre filosofía austera y vida acomodada, no lo convirtió en un hipócrita, como algunos pensaron, sino en un ejemplo vivo de una verdad fundamental, que la austeridad no depende de cuánto tenés, sino de cuánto necesitas. Para Séneca, poseer bienes no era un problema. El verdadero peligro estaba en que esos bienes te poseyeran a vos. La clave estaba en la actitud. Si los lujos desaparecían, podías seguir en paz o se derrumbaba tu mundo. Séneca enseñaba que la sabiduría consiste en vivir como si todo lo que tenés pudiera perderse mañana, y aún así permanecer sereno. No predicaba una pobreza forzada, sino una libertad interior que te permite disfrutar de lo que tenés sin aferrarte a ello. De hecho, proponía practicar voluntariamente la austeridad, aunque no fuera necesaria. Dormir en el suelo, usar ropa sencilla, comer poco, no como un castigo, sino como un entrenamiento para el alma. Porque cuando el cuerpo se acostumbra a menos, la mente se libera del miedo a perder. Y quien no teme perder, vive en una paz que no depende del mundo exterior. En una de sus cartas a Lucilio, Séneca escribe: "No es pobre el que tiene poco, sino el que desea más". Esta frase resuena como un eco eterno que atraviesa los siglos y nos desafía a revisar nuestra vida. ¿Cuánto de lo que deseamos es realmente necesario? ¿Cuánto sufrimiento nace de querer siempre más? Para Séneca, la verdadera riqueza era la tranquilidad del alma, la moderación de los deseos, la independencia interior. Podías tener palacios, tierras, monedas de oro, pero si tu felicidad pendía de todo eso, eras pobre en lo más profundo.
A través de sus palabras y su ejemplo, Séneca nos invita a descubrir una riqueza que no cotiza en los mercados, pero que sostiene la vida con firmeza. La riqueza del contentamiento, de la templanza, de la lucidez que permite ver que nada externo es esencial cuando el alma está en orden. Así vivía un hombre rodeado de comodidades, pero cuya mayor posesión era, sin duda, su capacidad de no depender de ellas. Si hay una figura dentro del estoicismo que encarna de manera pura y radical la virtud de la austeridad, ese es Epicteto. Nació esclavo, sin derechos, sin posesiones, sin libertad exterior. Su cuerpo estaba marcado por el sufrimiento, y su vida transcurrió, en sus primeros años, bajo el dominio de otros. Sin embargo, fue justamente desde esa oscuridad que forjó una de las filosofías más luminosas de todos los tiempos. Porque Epicteto, aún sin poseer nada, descubrió que la verdadera libertad no depende de cadenas físicas, sino de la actitud interior con la que enfrentamos la realidad. A lo largo de sus enseñanzas, Epicteto repitió una y otra vez una idea poderosa. No somos dueños de lo que sucede, pero sí de cómo lo interpretamos. Para él, la austeridad no era una elección ocasional, sino una forma de vida natural. No conoció el lujo, y sin embargo hablaba con una riqueza de alma que dejaba en evidencia cuán poco necesitaba para ser completo. Su vida fue un testimonio viviente de que lo esencial no puede comprarse ni perderse, porque nace de la relación con uno mismo, con la virtud, con la razón, con la aceptación del destino. Epicteto enseñaba que quien pone su felicidad en lo externo es esclavo, aunque viva en un palacio, pero quien pone su paz en la virtud es libre, aunque esté encadenado. Esa afirmación no era una metáfora para él, era su realidad. Desde su humilde rincón filosófico, guiaba a otros hacia la sabiduría sin necesidad de riquezas, sin títulos, sin influencia política. Solo con palabras simples y una vida coherente. Y es justamente esa coherencia lo que vuelve tan impactante su mensaje. Predicaba con el ejemplo. Una de sus máximas más recordadas dice: «¿Querés ser invencible? Entonces no luches por lo que no depende de vos». Esa frase encierra el espíritu de su visión austera de la existencia. No necesitaba mucho, porque lo poco que tenía, su mente, su carácter, su libertad interior, lo era todo. Epicteto no buscó escapar de su condición, buscó transformarla desde dentro. Y lo logró. Porque aunque la historia lo recuerda como un esclavo, su pensamiento lo elevó al rango de sabio, de maestro, de guía espiritual para generaciones enteras. La vida de Epicteto nos confronta con una pregunta incómoda pero necesaria. Si él, sin nada, pudo encontrar la plenitud, ¿por qué nosotros, teniendo tanto, seguimos sintiéndonos vacíos? Tal vez la respuesta esté en su ejemplo. Y en la valentía de vivir con menos, para ser más. Una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo es aprender a distinguir entre lo que realmente necesitamos y lo que simplemente deseamos. En apariencia, esta diferencia puede parecer sutil, pero en la práctica, marca la frontera entre la libertad y la esclavitud emocional. Porque los deseos, cuando no son observados con atención, se multiplican, se expanden, y nos arrastran hacia una vida de insatisfacción constante. En cambio, las necesidades son pocas, claras y manejables. Reconocer esta diferencia fue, para los estoicos, un paso esencial hacia la serenidad. La sociedad en la que vivimos, al igual que la Roma imperial de los estoicos, nos empuja constantemente a desear más. Más cosas, más reconocimiento, más comodidad, más placer. Pero los estoicos sabían que el deseo desordenado es una trampa. Cuanto más deseas, más dependés, y cuanto más dependés, menos libre sos. Por eso insistían en cultivar una vida sencilla, no por desprecio a lo placentero, sino por amor a la libertad. Necesitas alimento, abrigo, salud, compañía, sí. Pero no necesitas lujos, excesos, ni validación externa para vivir en paz. Séneca decía que la pobreza no consiste en la falta de bienes, sino en la multiplicación de los deseos. Y tenía razón. Porque cuando uno empieza a desear lo que no necesita, comienza a perder de vista lo que realmente importa. El deseo desmedido genera ansiedad, frustración, comparación y una permanente sensación de carencia, aunque estés rodeado de abundancia. En cambio, quien se enfoca en lo esencial vive ligero, centrado, presente. Epicteto también advertía sobre este punto con claridad. Él decía: si querés ser feliz, hace que tus deseos coincidan con la realidad. Es decir, no luches por tener todo lo que querés, sino por querer solo lo que verdaderamente necesitas. Ahí está la clave de la austeridad.
no en negar el mundo, sino en ordenar los afectos, en poner cada cosa en su lugar y no entregarle al deseo más poder del que merece. Aprender a mirar nuestros deseos con ojos estoicos es un ejercicio de honestidad y autoconocimiento. ¿Esto que quiero realmente lo necesito? ¿O estoy tratando de llenar un vacío con algo externo? ¿Estoy siendo movido por la presión social, por el miedo, por la vanidad? Estas preguntas nos devuelven a lo esencial. Nos invitan a elegir conscientemente y a vivir con menos ansiedad y más plenitud. Porque cuando uno aprende a necesitar poco, se vuelve más fuerte, más agradecido y, sobre todo, más libre. La austeridad comienza en el corazón y florece cada vez que somos capaces de decir, esto no lo necesito para ser feliz. Una de las prácticas más llamativas y profundas del estoicismo era la decisión de, cada tanto, exponerse voluntariamente a la incomodidad. No como una forma de castigo o mortificación, sino como un entrenamiento para el alma. Séneca, por ejemplo, recomendaba pasar algunos días al mes comiendo lo más simple posible, vistiendo ropas ásperas y durmiendo sin lujo. Durante esos días, uno debía repetirse una y otra vez, ¿es esto lo que tanto temía? Esta práctica, sencilla pero poderosa, tenía un propósito claro: romper el miedo a perder las comodidades y demostrar que, aun sin ellas, uno podía seguir en pie, entero, digno y sereno. Los estoicos entendían que gran parte del sufrimiento humano no proviene de las pérdidas reales, sino del miedo anticipado a perder. Tememos el hambre, tememos el frío, tememos el fracaso, tememos la escasez. Pero rara vez nos detenemos a comprobar si todo eso que tanto tememos es, en realidad, tan insoportable como creemos. Y es ahí donde entra esta práctica estoica, el ejercicio voluntario de la incomodidad. No para sufrir, sino para fortalecerse. No para negar lo placentero, sino para no depender de ello. En un mundo donde evitamos el malestar a toda costa, esta propuesta parece casi revolucionaria. Pero es precisamente en esa exposición voluntaria al mínimo, al silencio, a la falta, donde descubrimos lo resistentes que somos. Aprendemos que podemos vivir con mucho menos de lo que imaginamos. Y, lo más importante, nos liberamos del miedo. Porque el miedo, una vez enfrentado, se encoge. Cuando uno se ha probado en la incomodidad y ha sobrevivido, gana confianza, coraje, claridad. Marco Aurelio, emperador y filósofo, vivía rodeado de lujos que podrían haberlo vuelto frágil, caprichoso o dependiente. Pero él mismo anotaba en sus meditaciones que debía estar siempre preparado para perderlo todo, y no solo preparado, sino dispuesto. ¿Y cómo se logra esa disposición? Entrenando. Familiarizándose con la posibilidad de no tener. No como una tragedia, sino como una oportunidad de crecer en fortaleza interior. La práctica voluntaria de la incomodidad no requiere grandes actos. A veces basta con apagar el celular por un día, caminar en vez de usar el auto, ayunar unas horas, dormir en el suelo, salir sin maquillaje, no consumir por impulso. Pequeños gestos que nos enseñan una gran verdad, que no somos tan frágiles como creíamos, que podemos vivir con menos, que no necesitamos todo lo que el mundo nos vende como indispensable. Y así, en esa renuncia consciente, no hay pérdida, hay ganancia. Se gana carácter, se gana temple, se gana libertad. Porque cuanto más enfrentamos lo que tememos, menos poder tiene sobre nosotros. Y ahí comienza la verdadera austeridad estoica, no en rechazar el placer, sino en no temerle a su ausencia. Una de las verdades más silenciosas, pero también más liberadoras del pensamiento estoico, es que mientras más cosas acumulamos, más cadenas nos ponemos. Aunque parezca contradictorio, las posesiones muchas veces no nos pertenecen. Somos nosotros quienes terminamos perteneciéndoles a ellas. Cuanto más tenés que cuidar, más temes perder, más te ata, más te distrae. Y así, lo que parecía una conquista se transforma, poco a poco, en una carga invisible. Por eso los estoicos elegían la simplicidad, porque sabían que la libertad no se encontraba en tener más, sino en necesitar menos. En su búsqueda de una vida plena y virtuosa, los estoicos comprendieron que el exceso es un enemigo silencioso. Acumular cosas puede parecer natural, incluso deseable, pero llega un punto en que el alma se satura. El espacio exterior se llena, pero el interior se vacía. Y entonces aparece la ansiedad, el agotamiento, la sensación de no tener tiempo, de vivir corriendo detrás de todo y alcanzando nada. Vivimos rodeados de objetos, de compromisos, de distracciones,
y sin embargo nos sentimos cada vez menos presentes, menos ligeros, menos vivos. La propuesta estoica no es vivir en la escasez, sino en la sobriedad. Saber elegir lo que realmente suma y soltar lo que no. No se trata de vivir sin nada, sino de no ser esclavo de nada. En esa renuncia, lejos de haber pérdida, hay una ganancia profunda, la del orden interior, la de la claridad mental, la del espacio vital para lo que realmente importa. Cuando eliminas el ruido de lo superfluo, podés escuchar mejor tu voz interior. Cuando liberas tu vida de objetos innecesarios, aparece lo esencial, la paz, la gratitud, el sentido. Marco Aurelio, a pesar de ser el hombre más poderoso de su tiempo, vivía con una sorprendente sobriedad. En sus meditaciones, él mismo se recordaba cada día que todo podía desaparecer, y que la verdadera grandeza no estaba en los bienes, sino en el carácter. ¿Para qué aferrarse a lo que es pasajero? ¿Para qué construir castillos de arena sabiendo que la marea siempre llega? Él comprendía que cada cosa que acumulamos también nos exige una parte de nuestra energía. Por eso, vivir con menos era también vivir más liviano, más enfocado, más libre. Hoy, más que nunca, esta enseñanza tiene fuerza. Porque en un mundo saturado de estímulos, de compras compulsivas, de placeres instantáneos, la verdadera revolución es simplificar. No porque esté de moda, sino porque nos devuelve a lo humano. Porque menos cosas no significa menos vida, sino más espacio para lo que realmente llena el alma. La austeridad estoica nos invita, entonces, a mirar nuestra vida con otros ojos. A preguntarnos, ¿qué estoy sosteniendo que ya no necesito? ¿Qué me está quitando más de lo que me da? ¿Qué podría soltar hoy para acercarme un poco más a la libertad? Y en cada respuesta, tal vez, empiece a nacer una nueva forma de vivir. Más simple, más plena, más verdadera. El desapego es una palabra que a veces se malinterpreta. Algunos creen que significa frialdad, indiferencia o insensibilidad. Pero para los estoicos, el desapego no es dejar de amar, ni dejar de disfrutar, ni vivir aislado del mundo. El verdadero desapego es una forma de fortaleza interior. Es poder disfrutar de lo que tenemos sin depender de ello. Es poder amar profundamente sin poseer. Es poder soltar sin que se nos rompa el alma. El desapego, tal como lo entendían los sabios estoicos, es la capacidad de vivir con el corazón abierto y al mismo tiempo, con la mente libre. Esta actitud nace de una comprensión profunda de la naturaleza de la vida. Todo cambia, todo pasa, todo se va. Las personas que amamos, los objetos que usamos, los lugares que habitamos, incluso nuestro propio cuerpo, son pasajeros. Y resistirse a esa verdad solo genera sufrimiento. Por eso los estoicos cultivaban el desapego como una forma de aceptar lo inevitable con gracia. No era resignación, sino sabiduría. Saber que nada es permanente, y sin embargo elegir estar presentes, agradecer y soltar cuando llegue el momento. Epicteto, en su sabiduría serena, decía: cuando beses a tu hijo, decí para tus adentros, mañana tal vez muera. No lo decía como una forma de angustia, sino como un recordatorio amoroso de que todo lo que tenés hoy es un préstamo, un regalo que no te pertenece del todo. El desapego no es desinterés, es conciencia. Es vivir valorando cada instante, sabiendo que todo puede cambiar en cualquier momento. Y justamente por eso, lo vivís con más intensidad, con más gratitud, con más amor genuino. El desapego nos enseña a no identificarnos con lo que poseemos. No sos tu casa, ni tu auto, ni tu trabajo, ni siquiera tus logros. Sos algo más profundo que todo eso. Y cuanto más dependas de lo externo para definirte, más frágil será tu paz. En cambio, cuando encontrás tu centro en lo interno, en tu carácter, en tus valores, en tu conexión con lo eterno, podés perder cosas sin perderte a vos mismo. Y esa es una de las grandes fortalezas del alma, saber permanecer firme aun cuando todo a tu alrededor cambia. Séneca hablaba del arte de estar preparado para perderlo todo, no con miedo, sino con entereza. Porque sabía que nada que valga la pena se pierde realmente si lo que vale permanece dentro. El desapego, entonces, no es una renuncia al goce, sino una liberación del miedo. Es disfrutar sin aferrarse. Es tener sin ser tenido. Es vivir sin poseer. Y eso, en un mundo que nos empuja a acumular, a controlar, a retener, es un acto de coraje. Ser desapegado no significa ser frío. Significa ser libre. Significa vivir con las manos abiertas,
en vez de apretarlas con desesperación. Significa confiar en que, mientras lo esencial permanezca dentro tuyo, todo lo demás puede ir y venir, y vos vas a seguir siendo vos. Íntegro, sereno, inquebrantable. La austeridad y la gratitud, cuando caminan juntas, forman una de las combinaciones más poderosas para alcanzar la verdadera paz interior. Porque quien vive con poco, pero sabe agradecer cada cosa, se vuelve inmensamente rico en lo que más importa. En cambio, quien lo tiene todo pero nunca está conforme, vive en una pobreza constante, ahogado por el deseo insaciable de más. Los estoicos comprendieron esta verdad con una lucidez admirable. Cuanto menos necesitas, más podés agradecer. Y cuanto más agradeces, menos necesitas. La austeridad te vuelve consciente de lo esencial. Te enseña a mirar con nuevos ojos lo que antes dabas por hecho. Un plato de comida, una conversación sincera, un amanecer, la quietud de la noche, el silencio, tu propia respiración. Al dejar de lado lo superfluo, uno aprende a valorar lo cotidiano. Y en ese redescubrimiento de lo simple, nace una gratitud profunda, serena, duradera. Ya no se trata de agradecer porque todo va bien o porque tenés lujos. Se trata de agradecer porque estás vivo, porque tenés lo necesario, porque lo interior está en calma. Los estoicos enseñaban que no es feliz el que más tiene, sino el que más valora lo que tiene. Y esa enseñanza sigue siendo tan actual como necesaria. Vivimos en una época que nos empuja a la insatisfacción constante. Siempre falta algo, siempre hay que aspirar a más, siempre hay una nueva necesidad creada por la publicidad, por las redes, por la comparación. Pero cuando uno practica la austeridad, esa carrera se detiene. Y en el silencio de esa pausa, aparece la gratitud. Una gratitud que no depende de grandes cosas, sino de una mirada renovada sobre lo simple. Séneca escribía que la abundancia no es tener muchas cosas, sino disfrutar intensamente de las pocas que se tienen. Y tenía razón. Porque la gratitud no nace de la cantidad, sino de la profundidad. No se trata de llenar tu vida de objetos, sino de llenarte vos de presencia y aprecio. Cada gesto se vuelve más significativo cuando no está opacado por el exceso. Cada objeto se valora más cuando no es uno entre 100. Cada momento se vuelve más sagrado cuando lo vivís desde la sobriedad del alma. La austeridad, lejos de endurecer el corazón, lo afina. Lo vuelve más atento, más sensible a lo verdadero, más agradecido por lo pequeño. Y cuando cultivás esa gratitud, no importa si tenés poco o mucho, vivís desde la plenitud. Porque la verdadera abundancia no está en lo que acumulás, sino en cómo lo vivís. Así, los estoicos nos enseñan que la vida puede ser extraordinaria incluso en su forma más simple. Que no hace falta tenerlo todo para sentirse completo. Que basta con abrir los ojos, soltar lo innecesario y dejar que la gratitud ilumine lo que ya está. Y eso, en un mundo que siempre quiere más, es una forma silenciosa pero poderosa de libertad. Hablar de austeridad en la antigüedad puede parecer simple. No había redes sociales, ni compras online, ni esa constante estimulación que hoy invade cada rincón de nuestra vida. Pero la enseñanza estoica no se queda en el pasado. Todo lo contrario, cobra un valor aún más profundo en nuestra época, donde el exceso no solo es material, sino también mental y emocional. Practicar la austeridad hoy no significa retirarse del mundo, ni vivir como un monje en una cueva. Significa aprender a elegir, a soltar, a simplificar conscientemente. Es un acto de resistencia serena en medio de un sistema que nos grita que nunca es suficiente. El primer paso es mirar hacia adentro con honestidad. ¿Qué estoy consumiendo que no necesito? ¿Qué estoy acumulando por miedo, por costumbre o por apariencia? La austeridad comienza con preguntas simples y valientes. Tal vez se trate de revisar tu guardarropa y descubrir que usas siempre lo mismo, pero tenés el doble de lo necesario. Tal vez se trate de apagar el celular un par de horas por día, para recuperar el silencio interior. Tal vez sea comer de forma más sencilla, salir menos de compras, o dejar de comprar por impulso cosas que después no te llenan el alma. Cada uno tiene su camino, pero todos podemos encontrar espacios donde reducir lo innecesario. Austeridad no es vivir con culpa ni con sacrificio constante. Es vivir con intención. Es elegir calidad por sobre cantidad. Es rodearte solo de lo que te nutre, te eleva, te ordena. Podés empezar por algo pequeño, una limpieza profunda del hogar, regalar lo que ya no usás, dejar de seguir cuentas que te hacen desear lo que no necesitas. Podés practicar la presencia en lo simple,
un mate compartido, un libro leído sin apuro, una caminata sin auriculares. La austeridad es una forma de volver a lo humano, a lo real, a lo esencial. Y si bien cada uno debe encontrar su propio equilibrio, hay una brújula que nunca falla. Si algo te aleja de la paz, probablemente te está sobrando. Puede ser un objeto, una costumbre, una expectativa. El arte de la austeridad está en saber reconocerlo y tener el coraje de soltar. Porque cuanto más liviana es la carga, más libre es el camino. En un mundo que te dice que vales por lo que tenés, practicar la austeridad es un acto revolucionario. Es afirmar que tu valor no está en tus pertenencias, sino en tu carácter. Que tu alegría no depende del consumo, sino del contentamiento. Que tu libertad no se mide en cosas, sino en desapegos. Y esa, quizás, sea la enseñanza más actual y más urgente del estoicismo. No necesitas más para vivir mejor. Necesitas menos, y vivirlo con el alma despierta. La austeridad, cuando se vive con conciencia, deja de ser una simple elección práctica o una estrategia para ordenar la vida. Se convierte en algo más profundo, más trascendente. Se transforma en un verdadero camino espiritual. Porque no se trata solo de tener menos, sino de ser más. Más presente, más íntegro, más libre. Para los estoicos, despojarse de lo superfluo no era un fin en sí mismo, sino una forma de afinar el alma, de despejar el corazón, de acercarse a lo esencial que da sentido a la existencia. Cuando uno elige vivir con menos, no solo está ordenando el mundo exterior, está haciendo espacio dentro de sí. Está vaciando el ego, el ruido, la vanidad, la ansiedad. Y en ese silencio, en esa limpieza interior, aparece algo que va más allá de la razón y del control. Aparece la conexión con lo eterno, con lo sagrado, con lo que no cambia aunque todo cambie. La austeridad nos prepara para ese encuentro. Nos vuelve receptivos. Nos abre. Nos purifica. Marco Aurelio, en sus meditaciones, no reflexionaba solamente sobre política, deberes o filosofía práctica. También hablaba de la fugacidad de la vida, de la muerte como parte del orden natural, de la necesidad de estar en armonía con el universo. En ese sentido, la austeridad no era solo una virtud moral, sino una forma de alinearse con el cosmos. ¿Cómo puede uno estar en paz con el todo si vive atrapado en deseos pequeños, en bienes pasajeros, en miedos vacíos? La vida sencilla, sobria, moderada, le permitía al alma elevarse por encima de lo inmediato, de lo ilusorio, y contemplar lo verdaderamente importante. Y en ese silencio que la austeridad regala, es más fácil escuchar la voz interior. Es más fácil orar sin palabras, meditar sin fórmulas, agradecer sin objetos. La austeridad espiritual no es renuncia forzada, sino libertad elegida. Es decirle no al exceso para decirle sí a la claridad. Es confiar en que lo esencial no necesita adornos, y que el alma humana, cuando se libera del peso de lo innecesario, brilla con más fuerza. Hoy, en medio del ruido y la saturación, esta enseñanza resuena como un llamado profundo. Vivir con menos, no por moda ni por necesidad, sino por amor al alma. Porque cuando el corazón se vacía de lo superfluo, queda espacio para lo eterno. Y ese espacio, ese vacío fértil, es donde germina la verdadera espiritualidad, la que no necesita templos grandiosos ni discursos complejos, sino solamente un espíritu sereno, presente y dispuesto a vivir con sentido. La austeridad, entonces, no es un sacrificio. Es una forma de oración. Un modo de estar en el mundo sin pertenecerle del todo. Una manera de decir, estoy aquí, pero no soy de aquí. Y mientras camino, elijo llevar poco, para que nada me impida tocar el cielo. Vivimos creyendo que para ser felices necesitamos sumar. Sumar objetos, sumar logros, sumar experiencias. Pero los estoicos nos enseñaron, con humildad y sabiduría, que muchas veces la verdadera plenitud no está en sumar, sino en restar. Restar lo innecesario, restar el ruido, restar las falsas necesidades que la cultura del consumo ha plantado en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque cuanto menos llevamos encima, más libres somos para caminar livianos hacia lo que realmente importa. La austeridad, tal como la vivieron Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, no es una renuncia triste ni una pobreza impuesta. Es una elección consciente, una forma de fortalecer el alma y de conectarnos con lo esencial. Es, en el fondo, una declaración de libertad. No necesito todo esto para ser quien soy. Puedo vivir con poco, pero con el corazón lleno.
Y en esa afirmación silenciosa, hay una dignidad que no se compra ni se vende. Una grandeza que no se mide en cosas, sino en carácter. Hoy, más que nunca, necesitamos volver a lo simple. No para escapar del mundo, sino para habitarlo con más conciencia. No para vivir menos, sino para vivir mejor. Porque cuando soltamos lo innecesario, descubrimos que lo esencial siempre estuvo ahí. En el silencio, en la gratitud, en la virtud, en el amor. Si esta reflexión te resonó, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Así seguís recibiendo contenido sobre el estoicismo, la espiritualidad y el arte de vivir con propósito. Y ahora quiero invitarte a que participes en los comentarios. ¿Qué cosa innecesaria podrías soltar hoy para vivir con más paz? Tal vez un objeto, un hábito, una creencia, una expectativa, lo que sea. Escribilo abajo. Compartirlo puede ayudarte a dar ese primer paso y también inspirar a otros. Si te gustó este vídeo, deja tu like y compartilo con alguien que esté buscando más claridad en su vida. Porque a veces, todo comienza con una idea: vivir con menos, para vivir mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Que la sabiduría de los antiguos te acompañe siempre.